Hoy es domingo 9 de octubre. Domingo, la palabra que significa Día del Señor. Y ese es el día que todos los cristianos vamos a misa. Porque un domingo sin misa no existe. Nuestra identidad como cristianos la recobramos en la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Acuérdense de esto. Las apariciones de Jesús son el domingo, el día que Jesús resucitó. Y queda bien simbólico Jesús que aparece en el cenáculo con sus discípulos. Jesús que aparece en los discípulos de Maús. Hoy es el domingo, Día del Señor. Santifícalo yendo a misa, comulgando. Y ve a misa con toda tu familia. Hoy es el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versículo del 11 al 19. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea. Y al entrar a una población, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse, quedaron libres de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le preguntó: ¿y no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo sino un extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el Evangelio de Lucas, el camino de Jesús hacia Jerusalén, desde el capítulo 9, versículo 52, hasta el capítulo 19. Y algunas veces Lucas nos recuerda que Jesús está en camino a Jerusalén, y hoy también. Y en ese caminar, y está entre Galilea y Samaria, Jesús se encuentra con sus 10 leprosos. Los leprosos eran malditos del Señor. La gente decía que un leproso estaba contaminado, era impuro y era alejado de la comunidad civil, pero también de la comunidad religiosa. No podían ir a la sinagoga, no podían alabar al Señor, porque en cierta manera eran malditos. Y por eso desde lejos le gritan: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Creo que estas palabras las podemos decir muchas veces cuando nos sentimos solos, tristes, fatigados, que no logramos entender. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Como también el ciego Bartimeo le grita a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, Maestro, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús no los toca. Jesús simplemente los manda a que vayan al sacerdote a Jerusalén, a la mejor, para que el sacerdote reconozca que ya están limpios. Jesús, la cosa muy curiosa, Jesús no les dice que los va a curar, simplemente vayan a presentarse al sacerdote. Y estas personas confiaron. A lo mejor no tenían otra alternativa que confiar en las palabras de Jesús, porque vivían una vida amargada, desolada. Bien curioso. Del camino se alivian, se curan, son curados físicamente y solamente uno regresa. Y el Evangelio de Lucas habla de que era un samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, Jesús va a entrar en Samaria y la gente no lo recibió. Y los discípulos dicen: Señor, ¿quieres que mandemos fuego? O como también tenemos la historia, la parábola del buen samaritano. Y creo que eso dolía, porque no son los buenos, los del mismo grupo étnico que reciben a Jesús, sino los extranjeros, un samaritano. Y ese samaritano no va a encontrar a Dios en el templo de Jerusalén. Ese samaritano encuentra a Jesús, al Hijo de Dios, o encuentra, mejor dicho, a Dios no en Jerusalén, en el templo, sino encuentra a Dios en Jesús. Es más importante Jesús que el templo. De hecho, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, cuando Jesús muere, la cortina del templo se rasga. Es decir, la presencia del Señor está en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y el samaritano lo reconoce, por eso regresa. Y regresa a 2 cosas. Primero, a darle gracias. Y segundo, se postró a los pies de Jesús. Lo adora, lo reconoce como el Mesías, como el Señor.
Y ciertamente Jesús dice, ¿qué pasó? ¿Y los demás dónde están? ¿Que los demás no fueron 10? Y la cosa más interesante es que 9 fueron curados y solamente uno fue curado y salvado. Fue la fe de este samaritano. Y la fe mueve montañas, decía el Evangelio del domingo pasado. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, fe al final de cuentas es confiar completa, absoluta y totalmente en el Señor. Y no tenemos alternativa. Confía en el Señor, confía. Quien confía en el Señor va a ser puesto en alto. Quien confía en el Señor puede construir su casa bien. Quien no confía se deshace como el hielo ante los rayos del sol. Que este día bendito, este día del Señor, este domingo el Señor te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz y te haga vivir bien en su presencia. Amén.